Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Si me pueden confirmar si se escucha bien, por favor. Sí, hermano, se escucha bien. Muchas gracias. Gracias por la confirmación. Bueno, pues Buenas tenemos noches. la gracia y la bendición de en esta noche podernos reunir nuevamente para estudiar, para aprender acerca de la palabra de Dios, en lo que se refiere al orden de los eventos finales de la historia de este mundo, hermanos. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Antes de orar, alcancé a escuchar un micrófono, no sé si alguien quería comentar algo o era también confirmación de que se escuchaba bien. Sí, hermanito, era para decirle que se escuchaba bien y para darle gracias a usted, mi hermanito, por el estudio. ¿Listo? Dios lo bendiga, hermanito. Ah, muchas gracias, hermano. Gracias, sí, y sobre todo siempre, 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 hermanos, gracias a Dios. Siempre Él es la gloria, la honra y la gratitud. Siempre le van a pertenecer a Él. Todo lo demás es dado por su gracia a todos y cada uno de nosotros mediante dones y ministerios espirituales, pero siempre la gratitud para Él. Vamos a orar. En esta noche, bendito Padre Celestial, una vez más nos alegramos, nos gozamos en ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú, Señor, nos das tus dones, Señor, nos das la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, que se derrama en nosotros, Señor, para grabar tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también, Señor, para fortalecernos y ser obedientes a ti, y también, Señor, para darnos tus dones espirituales, don de sabiduría, don de ciencia, don de sanidad, todos y cada uno de los dones que tú mencionas en tu palabra, Señor, y para poderlos poner en práctica mediante los ministerios que tú has establecido, Señor. La gloria, la honra y la gratitud es para ti, porque tú has dicho en tu palabra que uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos, y que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y no me acordaré más de sus pecados. Señor, gracias te damos por esas preciosas promesas y en esta noche, Señor, ante el trono de tu gracia queremos pedirte que se vuelvan a cumplir y extender para con nosotros, oh Padre. Y también, Señor, para que en esta noche nos humillemos delante de tu presencia, confiando, Señor, en nuestro sumo sacerdote, que está en el lugar santísimo llevando a cabo la última obra de la expiación en nuestro favor. Para pedirte, Señor, que podamos ser limpiados y lavados con su preciosísima sangre, Señor. Que podamos ser llevados siempre al arrepentimiento delante de ti y a corregir, Señor, todo lo que es deficiente en nuestras vidas, para que en el poder del Espíritu Santo, Señor, podamos abandonar nuestras prácticas no agradables delante de ti, toda práctica pecaminosa, Señor, y podamos ser fortalecidos en tu Espíritu Santo para ser vencedores y victoriosos. Perdónanos, Señor, llénanos de poder, llénanos del querer como el hacer por tu buena voluntad, y sé por favor nuestro Maestro en esta noche, una vez más. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues en esta noche, hermanos, va a ser complicado poder abarcar todo lo que es el orden de los eventos finales, pero me parece que sí vamos a avanzar. Ya ustedes dirán y determinarán cuándo desean que sigamos estudiando, porque lo que están viendo aquí en pantalla es precisamente un diagrama que marca en una línea de tiempo la secuencia de los eventos finales de la historia de esta Tierra. Ahí tienen ustedes diferentes números, partiendo desde 1844 con el número uno, siguiendo, bueno, dentro de este de 1844 en adelante tenemos los eventos con el inicio del mensaje del tercer ángel, el juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo, la salida de las ciudades y el inicio del toque de la séptima trompeta. En el número 2 tenemos ahí la imagen de la bestia.
En el número 3, la marca de la bestia, la ley dominical. En el 4, la lluvia tardía, englobando también el potente pregón o el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y el pequeño tiempo de angustia que se nos define en el libro de primeros escritos. Inmediatamente después de estos eventos viene el cierre de la gracia. Caen las 7 postreras plagas, se termina el mensaje del tercer ángel. En el punto número 6 tenemos el decreto de muerte, la huida de los pueblos y es hora de irse a lugares desiertos y solitarios. En número 7 tenemos el tiempo de angustia de Jacob. Satanás, durante este tiempo de angustia de Jacob, es donde personifica, imita la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Luego viene la voz de Dios. Comienza la séptima plaga, la liberación y la glorificación del pueblo de Dios y la resurrección especial mencionada en Daniel capítulo 12 en el versículo 2. Los 10 mandamientos en el número 9 aparecen en el cielo. En el 10 se anuncia el día, la hora y el pacto. Comienza el jubileo de la tierra. En el 11 tenemos la señal del Hijo del Hombre. En el 12, la segunda venida de Cristo, la resurrección general de los justos, la destrucción de los malvados y termina la séptima plaga. En el número 13 tenemos el milenio, la tierra desolada durante 1000 años y es del tiempo mediante el cual se lleva el juicio de los impíos. En el número 14 tenemos finalmente el fin de los 1000 años. Cristo y los santos regresan a la tierra, viene la destrucción de los malvados. En el 15 desciende la nueva Jerusalén. En el 16 los malvados rodean la santa ciudad para quererla conquistar. En el 17 Cristo es coronado. El 18 finalmente los malvados son destruidos en el fuego y la tierra es purificada con ese fuego donde son destruidos los malvados para finalmente llegar en el número 19 al cielo nuevo y a la tierra nueva. Ese es un diagrama en línea de tiempo de la secuencia de los eventos finales de la historia de esta tierra y nos proponemos irlo analizando punto por punto. El día de hoy vamos a comenzar con el punto de partida de este diagrama, que es el 1, que es 1844, que va a implicar que la séptima trompeta empieza a tocar. Después de esto ya no hay ningún cómputo definido de tiempo después de 1844. Comienza el juicio investigación investigador o la purificación del santuario, el mensaje del tercer ángel. Vamos a concentrarnos en ello en esta noche, hermanos. Hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bien, entonces vamos al punto número 1, que nos dice que en 1844 inicia la hora del juicio. Como primer inciso, en esta parte de comienza la hora del juicio, también tenemos que comienza a tocar la séptima trompeta. Ajá, el inicio de la hora del juicio y la apertura del lugar santísimo del santuario celestial tienen el mismo cumplimiento. Daniel 8:14 y el toque de la séptima trompeta se cumplen en el mismo momento, en el fin de las 2300 tardes y mañanas, 22 de octubre del año de 1844, cosa que pues nosotros ya conocemos esa profecía.
Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. El reinado de Cristo, el recibimiento del reino. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Lo que nosotros vemos en estos momentos al sonar la séptima trompeta son precisamente los eventos que van desde la purificación del santuario hasta que finalmente la tierra sea purificada por fuego. Pero empieza con esto, empieza con la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, y que se pueda mirar el arca de su pacto que fue vista en el templo, el arca que estaba en el lugar santísimo del santuario celestial y que contiene la ley de Dios. La purificación del santuario, la entrada de nuestro Señor Jesús en la última fase de la expiación que Él ha revelado en su palabra, en el plan de la redención, se llevan a cabo, y se abre este lugar santísimo del santuario celestial. Se puede contemplar, se puede ver, se puede mirar el arca donde se llevaba a cabo la expiación, o donde se lleva a cabo la expiación, mejor dicho, y se pueden ver que a esa arca contienen los 10 mandamientos tal cual Dios la dio en el monte de Sinaí. Esto ocurre cuando, en el momento en que suena la séptima trompeta, en el momento en que concluyen las 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel 8:14. En el libro del conflicto de los siglos nosotros tenemos una referencia con respecto a este evento. Apocalipsis 11:19 dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones, para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca, que estaba en el tabernáculo terrenal, contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas, y era esta ley divina la que le daba su valor y carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra
y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca las fuerzas de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni un tilde han sido cambiados, dice el salmista. Hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre jamás. Esto está en el libro del conflicto de los siglos, en la página 486, y este es exactamente nuestro punto de partida en estos momentos para comenzar a comprender los eventos finales. Entonces, una de las cosas, hermanos, en las cuales nosotros necesitamos comprender, en base a lo que nos está diciendo la palabra de Dios como parte de los eventos finales, es precisamente esa. Comienza a tocar la séptima trompeta. Comienza a sonar de ahí hasta el fin del fin. Ajá. Todos esos eventos están contenidos en el toque de esta séptima trompeta. Todo esto va a pasar. Aquí comenzó a sonar. Nos encontramos en estos momentos nosotros durante el toque de la séptima trompeta y tenemos la bendición de saber que al finalizar las 2300 tardes y mañanas el templo de Dios es abierto el lugar santísimo del santuario celestial y tenemos la bendición y la oportunidad de escuchar, de saber y de conocer que nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo la última parte de la expiación sobre este mundo y que por lo tanto se nos exige a todos y cada uno de nosotros, se nos demanda a través del Evangelio predicado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero mirándolo específicamente en lo que es el día de la expiación en el libro de Levítico capítulo 16, se nos hace un llamado solemne porque la última obra de expiación, que es la purificación del santuario, el borramiento de los pecados en el santuario celestial, para finalmente poder recibir la bendición del sumo sacerdote y gozarnos juntamente con él que los pecados finalmente han sido borrados del santuario, vivimos bajo ese solemne día. Cada día que nosotros transitamos sobre esta tierra necesitamos comprender en los eventos finales que nos encontramos bajo la última obra de expiación en favor nuestra. Al mismo tiempo de comprender de qué es esta última obra que Cristo Jesús está llevando a cabo por nosotros en el santuario celestial, al mismo tiempo su santa ley brilla en estos corazones, brilla en nuestras mentes y tiene que alumbrar a este mundo cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Mientras en el Evangelio se nos menciona la hora de su juicio ha llegado, el primer ángel proclama que la hora de su juicio ha llegado, que ha llegado ese momento, al mismo tiempo se nos presenta este evangelio que es parte, que este juicio que es parte de la proclamación del evangelio, y al mismo tiempo se nos presenta la sagrada ley de Dios, es decir, el evangelio y la ley siempre van a estar entrelazados, siempre, siempre, siempre. Y también se nos hacía énfasis en la cita del conflicto de los siglos como la ley de Dios, como un trasunto de su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los mandamientos de Dios tienen expresados o tienen inscritos un rasgo del carácter de nuestro Dios. Entonces, dos cosas tienen que ser tomadas en cuenta en los eventos finales de la historia de esta tierra. Cristo llevando a cabo la última obra en favor de la expiación y el llamado de atención
hacia todos los mandamientos de Dios que son un trasunto de su carácter. Un trasunto que Dios se ha propuesto reproducir en nosotros. Formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo en las solemnes horas del día de la expiación celestial, del borramiento de nuestros pecados. Se nos exhorta a ello, a la obediencia a cada uno de los mandamientos de Dios y por lo tanto a reflejar el carácter de Él y el carácter de Cristo Jesús. Ahora, vamos a reflexionar en algo, hermanos. Cuando nosotros hablamos de una persona que tiene un buen carácter, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Y me gustaría escuchar la participación de alguno. Que piense en alguien que digan qué bonito qué bonito carácter tiene el hermano o la hermana. ¿Cómo podrían ustedes describir ese carácter? Y los escucho, hermanos. El carácter de Jesús, hermano. Pero ¿cómo lo podrían mencionar? El carácter de Jesús, amén, está descrito de una manera general. Pero ahora, ¿cómo podemos decir qué es ese carácter? Humilde sería, hermano. Humilde es uno, gracias. Humilde, muchas gracias. ¿Qué otro? Humilde, manso, así. Una persona Manso, alegre, hermano. humilde, Una persona que no alegre, reniega. Una ¿sí? persona que le gusta ayudar. Manso, humilde, alegre, alguien que le gusta ayudar, siempre dispuesto, gracias. Todos esos son rasgos de carácter. ¿Qué más? Comprensivo, Comprensivo, sí, gracias, comprensivo. ¿Qué otro? Hay algo interesante, hermanos, en el carácter de Jesús y es su justicia. O sea, es importante analizar la justicia de Cristo porque Él era muy justo y hacía obediencia a la ley de Dios, hermanos. Y de esa justicia dependía la misericordia. Por eso es importante entender la justicia y la misericordia de Jesús para poder entender el carácter y pues la idea es esa, ¿no? Es el plan, hermano. Gracias. Correcto, gracias hermano. También entonces es esta parte de justicia y nos llamó la atención al otro más, a la misericordia de Dios. Ambos, ambos, tanto la justicia como la misericordia. Amén. Todos ahorita hemos tenido la bendición de poder decir algunos de los rasgos de carácter de Dios que están en su palabra, que están en la vida de Jesús. Pero no nos olvidemos que el conflicto de los siglos nos dice que a partir de que se abre el lugar santísimo del santuario celestial, se contempla la ley que es un trasunto de su carácter. Es decir, es una copia de su carácter. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los mandamientos de Dios, nosotros tenemos que encontrar, a partir del día de la expiación, tenemos que encontrar que cada uno de esos mandamientos contienen un rasgo o varios rasgos, no solamente uno, del carácter de Dios. Ajá. Pero por lo menos tenemos que encontrar uno en cada mandamiento y que cada vez que tenemos la bendición de obedecer el mandamiento o los mandamientos al pie de la letra, entonces nosotros tenemos la oportunidad de reflejar el carácter de Dios y que por consecuencia el carácter de Dios se vaya reflejando en nuestras vidas. Amén. Bien, pues entonces vamos a ir a ver esos Hermanito, mandamientos. Todos nosotros los conocemos, los ubicamos y sabemos qué es lo que dicen, pero vamos a reflexionarlo a la luz de que contienen o que son un trasunto, una copia del carácter de Dios. Éxodo capítulo 20. Y aquí vamos a necesitar la participación de todos ustedes ahorita como lo han hecho.
Cuando la palabra de Dios dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de siervos, comienza diciendo su primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces ahora me gustaría preguntarles, hermanos, ¿qué rasgo del carácter de Dios está aquí y que el Señor quiere reproducir en nosotros en base a la obediencia a este mandamiento? Así como me dijeron humilde, así como dijeron justo, misericordioso, ahora, ¿qué rasgo del carácter de Dios está aquí? Ser fiel. Amén. Amén, hermana. Gracias a Dios. El ser fiel. Cada vez que tú y yo renunciamos a todos los dioses que no formaron el cielo ni la tierra y que no entregaron su vida en sacrificio por el pecado por nosotros, que no puede morar en nosotros y no nos puede santificar, cuando desechamos todo eso, entonces estamos obedeciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y Cristo está formando en ti y en mí la fidelidad. Eso es lo que pasa. Amén. Ahora, en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué rasgo del carácter de Dios se está formando aquí? El no ser idólatra. No ser idólatra, correcto. ¿Qué otro rasgo podrá ser? Hermano Sí. David, cuando el Señor Jesús se le presenta la tentación, podemos analizarla en el libro de Mateo, en el capítulo 4, cuando se presenta la tentación de Jesús en el desierto. Ahí se presenta una de los puntos importantes que Satanás quiere, y es que, o sea, se arrodille delante de Satanás, ¿no? Porque le dice, ¿no? Si te postrares ante mí, ¿sí? Ajá. Entonces, nota, hermanos, que ahí se nota o sea, el carácter de Cristo, porque el Señor Jesús, como dice en su palabra, escrito está, solo al Señor eh, adorarás y solo a Él le servirás, ¿sí ve? El mandamiento está claro, y ahí el Señor Jesús está dando un ejemplo para nosotros los seres humanos poder llegar a esa misma condición, ¿no? Porque bueno, hay un pasaje, hermano, disculpe que quiero aportar esta parte. Hay un pasaje en el libro de El deseo de toda la gente, es en la página 60, donde dice que mientras más nosotros contemplamos a la vida y la obra de Jesús, más estamos llegando a la semejanza del carácter de Cristo. Entonces, eso es uno de los puntos importantes con el mandamiento. ¿Por qué? Porque ahí se le presenta la tentación que a muchos de nosotros se nos puede presentar de muchas maneras. El diablo nos puede colocar el celular, el trabajo, muchas de las cosas que nosotros tenemos que contrarrestar aquí. Porque, por ejemplo, yo veo, mis hermanos, que una de las valencias, especialmente de nosotros como pueblo, hermanos, es que nos centramos tanto en el trabajo y podemos llegar a caer en la idolatría del trabajo, hermano. Es tan fuerte eso que como que nos agarramos más de eso y nos olvidamos de la obra del Señor. Y ahí estamos haciendo un acto terrible, hermanos. ¿Sí me entiendes? Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermano, por este comentario. Y ahorita, con lo que usted nos ha compartido, vamos a ver algunas cosas más, pero lo que usted nos ha dicho es muy cierto. Fíjese bien, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 8, fíjense bien lo que dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de Pedro? Es que a Cristo Jesús no necesitamos verle con nuestros ojos físicos. Dice la palabra de Dios
que el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio y la predicación de la palabra y el recibirla con fe, dice, somos capaces de amar sin la necesidad de tener un estímulo visual delante de nosotros, que es lo que constituye una imagen. Amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque al presente no le veáis nuevamente, amar y creer, fe, amor, están totalmente entrelazados y están totalmente separados del sentido de la vista. No le veáis, y dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cada vez que tú y yo tenemos la bendición de obedecer el segundo mandamiento, que dice, no te hagas imagen ni semejanza, no te inclines y no les adores, lo que Cristo Jesús está poniendo y está desarrollando en nosotros es fe y amor. Aquí está claramente establecido en la palabra de Dios. Entonces, cada vez que una persona se inclina ante una imagen, está rechazando los rasgos del carácter de Dios, está rechazando el trasunto de su ley, que es fe y amor. Está escogiendo el desamor y está escogiendo la incredulidad. Y cuando tú y yo renunciamos a todo estímulo visual que se ponga delante de nosotros, tratando de hacer cualquier tipo de representación de Dios accesible al sentido de la vista, estamos, o Cristo mejor dicho, está formando en nosotros amor y fe. Entonces en el primero está diciendo la fidelidad. Ahora en el segundo está diciendo, estoy desarrollando amor y estoy desarrollando fe. Amor en Él y fe en Él, que no dependen de ningún estímulo visual. Entonces, ¿de qué dependen? Vamos al libro de Romanos, capítulo, me parece que es el 8. Romanos capítulo 10, perdón. Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Un versículo posiblemente muy conocido por nosotros. Así que la fe viene, ¿por qué sentido? Por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué? La ¿Cualquier palabra cosa? de Dios. La palabra de La Dios. palabra de Dios, amén. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros queremos poseer en nuestra vida el amor que dice Primera de Pedro y la fe que dice Primera de Pedro, nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, no ver una imagen jamás. Jamás. Entonces el segundo mandamiento dice la palabra que tiene el propósito mediante la obediencia en la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo a que tú y yo tengamos el amor hacia Dios en nuestros corazones, la fe en Dios en nuestros corazones, y esos vienen única y exclusivamente por el oír la palabra de Dios, no por el ver. Y entonces se desarrolla en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Fidelidad en el primer mandamiento, ahora amor a Dios y fe en Dios en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Amén. Ahora noten, porque eso es lo que dice que está ocurriendo en el año de 1844. Cristo entra a ser la última obra de expiación, el borramiento de nuestros pecados. La ley de Dios se puede contemplar en el cielo, se puede observar el arca de su pacto y se llama la atención a contemplar los mandamientos de Dios, pero ojo, el conflicto de los siglos es enfático, que es un trasunto de su carácter. Y entonces ahí nosotros vemos en cada precepto los rasgos del carácter de Dios que se entremezclan con el Evangelio, con la preciosa sangre de Cristo Jesús que fue derramada en el Calvario
y por cuya sangre se está llevando a cabo el borramiento de nuestros pecados en el santuario celestial, y al mismo tiempo todos y cada uno somos llamados a ser obedientes en Cristo Jesús a todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Y yo digo, amén. Qué bendición. Que todo esto se entrelace porque ahí está. Se abre ese departamento. El Evangelio, Cristo llega a ser la última obra. Nos muestra su ley, pero nos muestra su ley como un trasunto de su carácter. La ley de Dios entremezclada con el Evangelio de Cristo Jesús. Y comienza su última obra en favor de la expiación nuestra. Muy bien. Vamos al siguiente mandamiento. Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nuevamente, hermanos, ¿qué rasgo del carácter de Dios está en este mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué se ¿Me propone escucha, Dios desarrollar en nosotros? ¿Me escucha, hermano David? ¿Cuál creen que sea? Aló, ¿me escuchan, hermanos? Sí, adelante, hermano, sí. Gracias. Cuando nosotros, por ejemplo, hermanito, colocamos, por ejemplo, el nombre de Dios para cualquier diálogo, para cualquier opinión, Sí. para de repente reírse, echar un chiste, estamos cometiendo un pecado grave, porque la palabra del Señor dice, grande y temible es el nombre de Jehová. Entonces quiere decir, mis hermanos, que cuando vamos a dirigirnos verdaderamente a usar el nombre de nuestro Dios, nuestro Creador, debe ser con mucha reverencia y temor y temblor, porque aún hasta los ángeles tienen esa obra en el cielo. Nosotros siendo mortales, imagínense ustedes la situación tan grave. Hay algo interesante, hermanos, que, pues, bueno, por la gracia del Señor, en el tiempo que tengo de conocer el Adventismo, más o menos 20 años, he aprendido en la importancia de ese mandamiento. ¿En qué sentido? Es en la oración, hermanos. Por ejemplo, he conocido y he estudiado mucho esa parte, y cuando nosotros nos dirigimos al Señor en la oración debemos de hacerlo de una manera muy clara, como el Señor Jesús nos enseñó, por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿sí? Cuando nos vamos a dirigir, por ejemplo, es muy importante, mis hermanos, y esto lo comento porque pues lo he estudiado también, que cuando vamos a dirigirnos al Señor en una oración, no hemos de utilizar tanto el nombre del Señor y repetirlo tanto, porque pues estamos en una oración y nuestro punto central está dirigido a Él, ¿sí me va a entender? Es lo que he podido aprender, hermanitos, por la gracia del Señor, y ha sido una bendición, porque uno como que su mente está inclinada directamente en la oración, y entonces uno al expresar la palabra de Dios, o nuestro Señor, entonces estamos haciendo como ese respeto y esa honra y gloria hacia ese nombre tan sagrado que el Señor nos regala en su santa palabra. Eso era lo que quería comentar, hermano. Amén, hermano, amén. Gracias por compartirnos esta parte tan importante de la oración en su vida y que nos exhorta a nosotros. ¿Saben qué está Dios formando ahí? Está formando reverencia. Está formando temor de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que está formando. Entonces, por eso dice aquí, la ley de Dios es un trasunto de su carácter. A partir de 1844 se abre, comienza la última fase de expiación, se contempla el arca del pacto, el arca que contiene la ley, que es un trasunto de su carácter, y en este tercer mandamiento tiene que brillar como nunca en nuestras vidas la reverencia a Dios. Ahorita nuestro hermano lo hace al mencionarnos la bonita bendición que es la oración, la comunicación con Dios, y cómo su corazón ante Dios se vuelve reverente y cuidadoso al momento de pronunciar su nombre. Es exactamente eso. Entonces fíjense bien, cada vez que tenemos esa bendición de Dios de obedecer estos mandamientos, se está formando fidelidad, amor a Dios, fe en Dios,
y reverencia. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, cuarto mandamiento, versículo 8. Te acordarás del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Y nuevamente la invitación y la exhortación a cada uno de ustedes: ¿qué rasgos del carácter de Dios pretende Él formar en nosotros al obedecer el cuarto mandamiento? Bueno, me gustaría comenzar un poco a reflexionar con este. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y comienzo por aquí. Trabajarás. Dios quiere que tú y yo seamos productivos. Que no seamos flojos. 6 días trabajarás. Y ahora fíjense el siguiente. Harás toda tu obra. No dice harás media obra, 3/4 de obra, sino harás toda tu obra en los 6 días que tienes en la semana. Entonces, Cristo Jesús, cuando tú y yo, nosotros obedecemos este mandamiento, nos está enseñando a ser trabajadores. El libro del Eclesiastés dice que el hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. En el Nuevo Testamento se nos dice, y el que no trabaje, que no coma. Se nos está invitando a ver este mandamiento en esta primera parte de decir, tú y yo y cualquier hijo de Dios tiene que ser trabajador y tiene que ser laborioso. No pueden existir hijos de Dios perezosos, flojos e improductivos. Y no puede haber hijos de Dios que sean desorganizados, porque ahí dice, harás toda tu obra. Y se pone, por ejemplo, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Se nos está poniendo, por ejemplo, a él. Y lo que hace Dios en el día de en la semana de la creación es llevar a cabo lo que él ya se había propuesto antes, la creación del cielo y de la tierra. Él ya lo había planificado, ya lo había estructurado, y lo que hizo en los 6 días de la semana fue ejecutarlo y llevarlo a cabo con todo orden. En otras palabras, Dios no dijo, vamos a crear en el día 1 al hombre y luego en el día 2 vamos a crear los árboles y luego creamos el cielo y la tierra. No, sino fue de una manera ordenada. Creó los cielos y la tierra y luego en los siguientes días los comienza a ordenar, a estructurar, y comienza a hablar su palabra y comienza a ver una creación hasta en el sexto día finalmente crear al hombre y la mujer. Entonces, cuando se nos está poniendo ahí 6 días trabajarás, es ser trabajadores y harás toda tu obra, se nos dice, tienes que, además de ser un trabajador diligente, tienes que hacer las cosas con orden, con cuidado, con dedicación, porque así se nos dice aquí. Y después de eso, después de que has trabajado 6 días y haces toda tu obra, entonces el sábado es para Jehová tu Dios. Y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que mora dentro de tus puertas. Entonces, fíjense bien, el carácter de Jesús
El carácter de Dios es ser una persona trabajadora y diligente. Entonces, fíjense, fidelidad, amor a Dios, fe en Dios, reverencia a Dios. Ahora ser trabajadores diligentes, y también el sábado contiene la santificación. Éxodo capítulo 31, versículo versículo 13. 13. Habla a los hijos de Israel diciendo: ciertamente guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y nosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, el sello, de todo este buen carácter que estamos desarrollando en la buena diligencia que Dios nos da al ser trabajadores y productivos, dice: después de que lo has hecho, descansa el sábado para que sepas, para que te quede claro que yo soy Dios, yo soy Jehová, que te santifico. Es decir, que te imparto la justicia de Cristo, o que te imparto mi propia justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Santidad. Primer mandamiento, volvemos a repetir, fidelidad. Segundo mandamiento, amor a Dios, fe en Dios. Tercer mandamiento, reverencia. Cuarto mandamiento, trabajador diligente. Y también santo, santidad. Esto es lo que contiene en el desarrollo del carácter de Dios, y que el Espíritu de Profecía nos dice: se abre en 1844. Vemos que ahí está la ley, contemplamos la ley, que es un trasunto del carácter de Dios. Y si notamos, al hacer estas reflexiones, lo que estamos haciendo es mezclar las enseñanzas del Evangelio y de la ley de Dios, que son inseparables. No se pueden separar. Tienen que afectar y transformar totalmente nuestra vida, porque los 10 mandamientos no son una letra muerta. No están únicamente escritos en piedra, están escritos de acuerdo a lo que se nos dice en el Evangelio predicado por Ezequiel, están escritos en la mente y en el corazón, dice Jeremías. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos y en mis leyes. Ahí están, claramente. Regresamos al libro de Éxodo en el capítulo 20. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, hermanos, nuevamente los invito. ¿Qué rasgo del carácter de Dios se propone Dios manifestar en nosotros? Hermanos, creo que el reconocer la autoridad de Dios, de ponerlo a Él en el primer lugar, y eso conlleva pues a la honra, dice a los padres, pues que te alargan los días. Y, y con el Señor pues sabemos que dice la palabra, el que Dios honra a los que le honran, dándonos bendiciones y fortaleza. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias por compartirnos esto. Efectivamente, ¿qué es lo que Dios se propone hacer? Usted mencionó la palabra clave: autoridad. Autoridad. En el libro de Patriarcas y Profetas se nos dice que este mandamiento comienza con los primeros que puso Dios en su lugar en esta tierra, que son nuestros padres. Ajá. Dios ha puesto
esa autoridad le ha depositado a los papás para que los papás formen a los hijos en el amor y en el temor de Dios, y los hijos respondan con reverencia, con honra hacia su padre y a su madre. Ajá. Los padres son puestos en lugar de Dios durante los primeros años de la vida de los hijos. Y al mismo tiempo dice que este mandamiento se va extendiendo para con las autoridades que hay sobre esta tierra, siempre y cuando esas autoridades no se contrapongan a la obediencia a los mandamientos de Dios y a la ley de Dios. Dice en el Nuevo Testamento, honrad al rey. Honrad al rey. Entonces se extiende, y entonces el principio del carácter de Dios que está detrás de este mandamiento significa un amor por la autoridad. Porque no hay autoridad, dice la Escritura, que no haya sido puesta por Dios. Y mientras las autoridades que tengamos a nuestro alrededor, de cualquier tipo que sean, no nos pongan en pugna y no nos hagan entrar en un conflicto de conciencia entre nuestras responsabilidades con Dios frente a las autoridades de esta tierra, la palabra de Dios y este mandamiento demanda que tengamos un amor, un respeto y una honra por la autoridad. Cuando se imponen por encima de la ley de Dios, de la palabra de Dios, entonces nuestro deber es, primeramente, para con Dios. Piensa en esto, la relación que estableció Daniel con el rey Nabucodonosor y la que desarrollaron Sadrach, Mesach y Abednego con el rey Nabucodonosor fue de testimonio. Y vivieron en el país de Babilonia en paz, y vivieron de acuerdo con el asunto o con los asuntos de atención del gobierno civil del rey, y fueron fieles y fueron leales en cada una de sus labores y su desempeño diario, pero en el momento que entró en pugna con su decreto de adorar la imagen y de postrarse, entonces ellos debieron fidelidad a Dios. De la misma manera es con todos y cada uno de nosotros. Honra a tu padre y a tu madre cada vez que tú y yo lo hacemos y obedecemos a las autoridades civiles en esta tierra sin entrar en pugna con nuestra adoración a Dios. Entonces Dios nos está enseñando a amar la autoridad, que primeramente es debida a Él y secundariamente en el orden a nuestro papá, a nuestra mamá y luego a los gobiernos, insistimos, siempre y cuando no entremos en pugna con nuestra adoración a Dios, porque entonces nuestra lealtad es solamente para con Dios. Amén. Entonces vean, Amén. fidelidad en el primer mandamiento, fe en Dios, amor a Dios en el segundo mandamiento, reverencia a Dios en el tercer mandamiento, laboriosos, trabajadores diligentes, santos en el quinto mandamiento, amorosos a la autoridad, comenzando con nuestros padres terrenales en esta tierra, siempre y cuando no nos pongan en pugna con Dios. Y si no, Hermanito David, solo Dios. Sí, adelante, hermano. ¿me regala un aporte? Sí, claro, claro. Listo, hermanito, gracias, hermanito. Es que es interesante el punto que el hermano está trazando con relación a nuestros padres. Hay un ejemplo muy claro en la palabra del Señor y es la obra que Cristo hizo cuando estaba en la cruz del Calvario. Si notan los hermanitos en los 4 evangelios, el Señor Jesús le dijo a Juan, madre, le dijo a Juan y a María, le dijo, madre, y aquí a tu hijo, hijo, y aquí a tu madre. Antes de Cristo morir, amaba tanto, o sea, a sus padres, especialmente a María, que la preocupación de que ella no quedase sola y desamparada. Por eso se la recomendó tanto al apóstol Juan, con el propósito de que él estuviese pendiente de su madre, porque él ya tenía que morir y aparte de eso tenía que ya ir directamente para el cielo, hacer la obra sacerdotal. Entonces, cuando leemos el deseado de toda la gente, es importante, hermano, este punto. ¿Por qué? Porque son nuestros padres, son los seres que el Señor nos ha dejado para que nosotros compartamos con ellos, sean nuestras, o sea, el apoyo hacia ellos en más que todo en su vejez. Hay algo interesante, hermanito, con relación a ese mandamiento, y eso sucedía en el pueblo de Israel antiguo, y era que no se tomaba en cuenta eso. Y aquí nosotros tenemos que tener ese cuidado, mis hermanos, porque son nuestros padres. Podemos tener el conocimiento, pero cómo nos estamos comportando con ellos en la situación que se nos presente, si no entender. Eso era todo, hermanito. Gracias.
Muchas gracias, hermano. Sí, sí, muchas gracias. Y es bien importante porque recordemos que es el arca del pacto vista en el cielo y la contemplación de los mandamientos de Dios que son un trasunto de su carácter. Si tú y yo nos queremos parecer a nuestro Señor Jesús, es sumamente importante amar, porque esta honra nace del amor. Es importante amar a nuestros padres terrenales, a nuestras autoridades. Y si nos ponen en pugna frente a la ley de Dios, nuestro deber es primeramente para con Dios. Pero si no hay pugna con los mandamientos de Dios, entonces les debemos amor y honra. Eso es lo que nos dice el mandamiento. Entonces, fíjense bien, fidelidad en el primero. Vayamos uniendo. A mí me gusta ser muy repetitivo en esta parte porque se trata de que Cristo quiere reproducir su carácter en nosotros a través de la justicia que Él nos imparte en obediencia a los mandamientos. Fidelidad, amor a Dios, fe en Dios, reverencia a Dios, trabajadores diligentes, santos y amorosos con nuestras autoridades, comenzando con nuestros padres terrenales, nuestros papás. Ahora, no matarás. ¿Qué principio, qué rasgo del carácter de Dios está aquí? Cuando dice no le quites la vida a nadie. Puede ser respeto, Ah, respeto, sí. ¿A qué, hermana? Sí, sí puede ser respeto. un respeto a nuestros semejantes, Amén. porque dice no, no matarás. Sí. Yo Respeto a nuestros semejantes, respeto a la vida, respeto a la... hasta la Sí, nuestra. Ajá. sí, Porque el espíritu de profecía aplica este mandamiento de no matarás al cuidado, a la obediencia de los principios de la reforma pro salud. Ajá. Cada vez que nosotros vamos contra las 8 leyes de la salud, estamos atentando incluso contra nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros a través de este mandamiento? Es precisamente el amor a la vida. No un amor ególatra, egoísta, me voy a amar a mí mismo de manera mundana, sino el amor y la dignidad que Dios le da a los seres humanos que fueron creados a su imagen y semejanza y por lo tanto, cuídala. Cuídala obedeciendo los principios de la reforma pro salud. Cuídala. Obedece la reforma pro salud. Cada vez que tú y yo tenemos la bendición de obedecer la reforma pro salud, tú y yo estamos obedeciendo este mandamiento. No matarás. No vas a atentar contra tu propia vida, sino al contrario, vas a utilizar el agua, el descanso, el ejercicio, el aire puro, la luz solar, los vas a agradecer, el comer de manera adecuada, temperante, ajá, teniendo la confianza en Dios. A través de ello, ¿qué estás haciendo? Estás preservando la vida. El carácter de Dios está siendo formado en tu ser. Completa y absolutamente. Total y absolutamente. Y luego se extiende precisamente para con los demás. No atentes contra la vida de los demás. No puede ser así. Miren, además hay algo más. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí está el mandamiento. Y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Ok. Dice, mas yo os digo que cualquiera, y fíjense qué interesante, que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, estará en el peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo, estará expuesto en el infierno de fuego. Y no detengo aquí un momento. Si nosotros recurriéramos
a nuestras autoridades civiles sobre esta tierra, para llegar y decir en el ministerio público correspondiente a donde vivimos: vengo a demandar, a levantar una demanda contra el hermano X o la hermana Y porque se enojó contra mí. El tribunal sobre esta tierra se reiría de nosotros y nos diría: váyanse. No tiene ningún sentido que ustedes estén aquí con esto. Porque si no hay un delito que perseguir, si no hay una afectación, si no hay una alteración, si no hay nada de eso, ustedes no tienen ningún sentido que ustedes estén aquí. Ninguno en absoluto. Ninguno. Pero en el caso de Dios no. En el caso de Dios, de acuerdo a lo que nos está diciendo, no matarás incluye las mismas emociones del ser humano. Cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, ya tiene una demanda en el tribunal celestial. Ya hay un registro. ¿Y cuál es esta sin razón que se nos menciona aquí? En el libro de Mente, Carácter y Personalidad tenemos un capítulo que recomiendo para esto que se llama la ira. Y ahí lo que se nos dice es todo aquello en lo cual nos enojamos los seres humanos que no tiene que ver, que no tenga que ver con el respeto, el amor y la autoridad que se le deba a Dios. Ahí no se vale enojarse. Sea lo que sea, es enojo pecaminoso y ya tenemos, dice claramente, una demanda en el cielo. Ya está en peligro de juicio. Pero ahora lo que dice a continuación: cualquiera que dijere a su hermano raca, es decir, cualquiera que lo insulte de manera verbal, ya está en peligro también. Ese enojo que se transforma en expresiones verbales que tienden a ser una ofensa hacia el prójimo, ya están legisladas y ya existe una demanda celestial. Por eso se nos dice: estará en peligro ante el concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo, esta palabra que se traduce en nuestras Biblias como fatuo, se refiere a una palabra que demerite y que le diga a nuestro prójimo y que lo demerite en sus facultades mentales. Es decir, que le diga tonto o que le diga cualquier adjetivo calificativo que tienda a disminuir sus capacidades mentales. Ese tipo de palabras, tonto, menso y cualquier otro tipo de palabra horrible que suelen salir de los labios iracundos, dice claramente: estará expuesto al infierno de fuego. Correcto, aquí están diciendo, aquí mi esposita está diciendo, a veces los papás dicen a sus hijos: eres un inútil, no sirves, no para nada, etcétera. Todo eso está siendo registrado en los cielos y está siendo causa de juicio. Y en esta última parte se nos dice causa de condenación. Indiscutiblemente que alguien que ama la vida como Dios ama y le da el lugar que Dios le da a cada persona sobre esta tierra, lo lleva a tratarlo con cuidado, con amor, con dignidad y nunca demeritando sus capacidades. Y además reconoce que todas sus emociones están legisladas por Dios y que no tiene autoridad en lo más mínimo para enojarse con nadie sin razón. Está claramente establecido. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere fomentar en nosotros en el mandamiento que dice no matarás? Cada vez que tú y yo tomamos la decisión de no enojarnos, cada vez que tomamos la decisión de no decir palabras hirientes al prójimo, cada vez que tú y yo elegimos la manera correcta de vivir en los hábitos de los principios de la Reforma Pro Salud, Cristo en ti y en mí está formando el amor de Dios a la vida. Amar la vida como Él la ama, insistimos, no de manera humanística, egoísta y ensimismada, sino en el amor y en el valor que Dios le da a todas y cada una de nuestras vidas. Eso estaría en el sexto mandamiento. Éxodo capítulo 20, regresamos. Nuestro siguiente mandamiento: no
cometerás adulterio. ¿Cuál es el rasgo de carácter que Cristo Jesús quiere formar en nosotros con este mandamiento? ¿Quién me lo dice? Oímos por aquí un microfonito abierto. Si alguien nos puede ayudar a cerrarlo. Creo que entra la fidelidad. Entra la fidelidad, hermano. El primer mandamiento era la fidelidad para con Dios, pero en este séptimo mandamiento que tiene que ver con nuestro prójimo y en este caso con el Con el- esposo o con la esposa, ¿qué se Sí, refiere? Fidelidad a la pareja. Amén. Fidelidad a la pareja porque Dios ha dicho claramente desde el Génesis, y serán una sola carne. De tal manera que ya no son más dos, sino uno. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, efectivamente quiere fidelidad a la pareja. Pero también me gustaría ir hacia el Evangelio. Vamos a nuevamente a Mateo. Capítulo 5, versículo 17. Dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero ahora noten lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Se llama pureza. Dice, si tú miras a una mujer y la codicias, ya fue, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y por lo tanto, ya fuiste infiel y por lo tanto, ya fuiste impuro. Y le habla directamente aquí al varón, porque está diciendo cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Eso es lo que está haciendo, pero de alguna manera se extiende hacia los demás. Cualquier tipo de relación que se establezca con una persona del sexo opuesto que única y exclusivamente le corresponde a tu cónyuge, ese ya es un tipo de adulterio. Si tú depositas la confianza que le correspondería a tu esposo o a tu esposa en cualquier otra persona y haces confidencias que solamente te conciernen a ti con Dios y a ti con tu pareja, eso ya es considerado por Dios como un adulterio espiritual. Por eso dice aquí y lo enmarca, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el libro de Job, Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en doncella? Hice un pacto con mis ojos. Eso tiene que ver precisamente con el mandamiento del adulterio. Una firmeza de pureza de corazón, de fidelidad a la pareja, de fidelidad a Dios y decir no. Cualquier otro tipo de cosas que se desvíen de esta pureza y de esta fidelidad que solamente le corresponde a tu cónyuge, a tu ayuda idónea, a la cabeza de tu hogar, es considerada por Dios como adulterio. Entonces, cuando tú y yo obedecemos este mandamiento, Cristo Jesús en ti y en mí están formando la pureza de corazón. Amén. Regresamos a Éxodo capítulo 20. Y repasamos. ¿Qué forma Dios en nosotros? Fidelidad, amor a Dios, fe en Dios, reverencia a Dios, productividad, laboriosidad diligente, santidad, amor por nuestra autoridad, comenzando con nuestros padres, amor de Dios hacia la vida personal y hacia la vida de los demás, pureza de corazón y fidelidad para con nuestra pareja, para con nuestro esposo o nuestra esposa. Eso es lo que Dios está formando. Por eso es que dice, la ley de Dios es un trasunto de su carácter y comienza a verse claramente así
cuando se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca de su pacto. Éxodo 20:15, no hurtarás. ¿Qué rasgo del carácter de Dios se está formando al obedecer este mandamiento? ¿Alguien que nos lo pueda decir? No hurtarás. Honestidad. Amén. Gracias. Honestidad u honradez, cualquiera de las dos. Honestidad u honradez. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 28 al 30. 28 en adelante. 28. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, haciéndolo con sus manos lo que es bueno. Y ahora noten qué bonito. Para que tenga que compartir al que padeciere necesidad. Aquí está el mandamiento. Se vuelve honrado, ya no hurta más, y además se vuelve trabajador, porque no robe, trabaje con sus manos. Y además de volverse honrado y trabajador, dice, para que tenga que compartir con el que padeciere necesidad. Además se va a volver generoso. Trabaja, honrado, trabajador y compartido. Generoso. Entonces todos estos rasgos de carácter se propone desarrollar Dios en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, al momento en que tú y yo obedecemos este mandamiento. No hurtarás. Éxodo, capítulo 20, nuestro siguiente mandamiento, nos dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué rasgo del carácter de Dios se propone el desarrollar aquí? A ver, vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si se nos invita a no levantar falso testimonio contra el prójimo, se nos está invitando a desechar la mentira. Toda alteración de la verdad y de la realidad que nosotros solemos hablar. Dice, deséchala y habla verdad. Habla verdad cada uno con su prójimo. Y nos da la razón, somos miembros los unos de los otros, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser veraces. No levantes falso testimonio contra tu prójimo. No mientas. Si no te consta, no andes de hablador. No andes diciendo. Y si te consta, el evangelio ha establecido claramente. Ve y habla con él. Ve y dile. Y si no, entonces ve y habla con alguno de tus hermanos. Y ve con él. Y si no, entonces ve y dilo a la iglesia. Y si no obedece a la iglesia, entonces tenle como gentil y publicano. ¿Y cómo se tratan los gentiles y publicanos? Con amor y con respeto, pero no se les considera parte del pueblo de Dios. Así es como Cristo nos enseña a proceder. Si rehuye la voz del hermano, si rehuye la voz del hermano y del testigo, y si rehuye la voz de la iglesia,
como tal, es porque su corazón está sumamente endurecido como el del faraón. Y entonces, tenlo por gentil y publicano. No puede ser considerado tu hermano, porque ha resistido a la voz del Espíritu Santo y se ha vuelto necio, pero lo sigues tratando con respeto. Y si no procedemos así, pues entonces es atentado contra el mandamiento. Entonces, este mandamiento nos invita a ser veraces. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Quiere decir, habla siempre con verdad. Y cuando haya verdades que tenga que escuchar, ve y díselas tú. Ve y háblalas tú directamente con la persona. Y haz lo posible para que se vuelva de su pecado hasta que la iglesia finalmente, de una manera conjunta, y si resiste la voz del Espíritu Santo hablándoles ahí, es porque está endurecido. Pero tú tienes que hablar siempre con verdad. A eso es a lo que se refiere el mandamiento. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces es veracidad. Dios quiere desarrollar en ti y en mí eso, veracidad, honestidad. Y finalmente, en el último mandamiento del Decálogo, en Éxodo capítulo 20, dice claramente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. No vas a querer lo que el otro tiene. Ni su ayuda idónea, ni su esposa, dice claramente aquí, ni sus bienes materiales, su casa, ni aún a sus trabajadores, siervo, criada, y ni sus herramientas de trabajo, aquí mencionadas como su buey, y ni su asno, ni su mascota, ni ninguna otra cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué rasgo del carácter se propone Dios formar aquí? Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 13. Hebreos en el capítulo 13, versículos 5. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia. Entonces Dios se propone formar en nosotros una costumbre sin avaricia y sin codicia. ¿Y cómo es esa? Aquí está claramente: contentos con lo que tenéis. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que Dios quiere formar? Aquí está clarito: contentos, contentos con lo que tenéis ahora. Y al mismo tiempo fe, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Está contento, está tranquilo, está satisfecho. Ponte contento, no avaricies, no codicies. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Y al mismo tiempo también dice la palabra de Dios, también me parece que es Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, yo quiero que estés contento. Contento con lo que tienes ahora, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Está contento, confía en mí. Y tercer punto, da gracias. Sea agradecido.
Las personas que son agradecidas con lo que Dios les proporciona son las personas menos avaras y menos codiciosas. Gratitud está también puesta en en los rasgos de carácter que Dios ha puesto en su ley, que es un trasunto de su carácter. Entonces, repitamos brevemente los principios del carácter de Dios que nosotros vemos en Éxodo capítulo 20. Fidelidad, amor a Dios, fe con Dios, reverencia a Dios, laboriosidad, diligente, santidad, amor por nuestras autoridades, amor hacia nuestras autoridades, amor de Dios a la vida, pureza y fidelidad a nuestra pareja, honradez y laboriosidad y generosidad también, honestidad o veracidad, solucionar nuestros problemas de manera adecuada, en este no lo harás falso testimonio contra tu prójimo, y finalmente contentamiento y gratitud a Dios y fe en Dios, que Él suplirá absolutamente todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada vez que tú y yo obedecemos estos mandamientos, entonces se está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y nota cómo en esta noche hemos tenido la oportunidad de ver la ley de Dios a partir, o mejor dicho, entrelazadas y entremezcladas con el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa en 1844, cuando comienza el toque de la séptima trompeta? Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial a hacer la última obra en favor de la expiación, llevar a cabo la obra del juicio y ofrecer o derramar su sangre preciosa del Calvario, la que fue derramada, para que ahora se borren nuestros registros celestiales, es decir, la reconciliación y la expiación final. Pero al mismo tiempo brilla esta ley, brilla esta ley a la luz del Evangelio también, y por eso se nos presenta la ley de Dios como un trasunto o como una copia de su carácter. Que tú y yo, en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, podamos obedecer estos mandamientos y recibir la justicia impartida de Cristo, su carácter en nuestras vidas. Todo esto reproducido para que al rato se diga de todos y cada uno de nosotros: mira qué bonito carácter tiene. El hermano, la hermana, es bien fiel a Dios. No, cuando tú le dices que mira que estas otras propuestas hay y todo, no, el hermano y la hermana dicen: no, yo he decidido, yo sé en quién he creído, y se mantiene fiel a Dios. Nunca le he visto una imagen en su casa, pero ¿cómo cree en Dios? Porque todos los días oye la palabra de Dios, todos los días lee la palabra de Dios y su fe es fortalecida. Mira además cómo ora, cómo la reverencia ha sido puesta en su carácter. Además es una persona bien trabajadora y trabaja con un orden que qué bárbaro, y los sábados nunca trabaja. Llega a la puesta del sol del viernes y tiene todo terminado en su trabajo, en su casa, tiene su casa en orden, y el sábado no lleva a cabo ninguna de esas actividades, sino las dedica a orar a Dios, a estar en comunión con Dios, a estar en comunión con sus hermanos, a predicar la palabra, a escuchar la palabra única y exclusivamente en ese día. Él está haciendo todo eso. Además, se nota y se percibe en él cómo ama a su papá y a su mamá. Se le ve, se le escucha, y además es bien respetuoso con todas las personas que están puestas en autoridad. Cuando esas autoridades le llevan a hacer algo, él sabe que su fidelidad es para con Dios, pero mientras no, él respeta a las autoridades. Además, ama la vida, porque practica 8 principios de salud sencillos y es fiel practicándolas. Cuida su vida, se le ve una vida vigorosa, llena de fuerza, llena de ánimo, lleno de contentamiento, y además les enseña a los demás a practicarla también. Les invita y les enseña cuáles son los principios de salud: que debe tomar agua, que debe descansar adecuadamente, que debe hacer ejercicio, que debe salir a recibir la luz del sol, que debe comer con la alimentación que Dios le ha mandado en la palabra de Dios, que es
dominio propio, que es temperante en todas las cosas y que confía en Dios. Y además, no es enojón, no se enoja sin razón contra su hermano, es bien perdonador, no se enoja, no guarda rencores. Nunca le hemos escuchado que ofenda a alguien, que le diga algo. Además, cuando alguien se atreve a mandarle algo por alguna red social y es invitado a entrar en una relación ilícita fuera de su matrimonio, siempre la rechaza. ¡Wow! Además, no se dedica a ver ningún tipo de video y de imagen en su celular que tenga que ver con la exposición de la sexualidad. ¡Wow! Además, se goza y ama a la mujer de su juventud. Además, es bien honrado. Nunca se le ha visto que tome ni un peso y habla siempre con la verdad. Y cuando tú tienes un problema con él, tiene la valentía de venir y decírtelo a ti y de hablarlo contigo. Y como se preocupa por ti y te estás desviando en la fe, entonces toma un prójimo y te dice. Y si no, va y le dice a toda la congregación para que te salves y para que se arrepienta. Y cuando la persona no entiende, entonces sí lo tiene como gentil y publicano, se lamenta porque ha endurecido su corazón por el faraón, sin embargo lo sigue tratando con respeto. Además, está siempre contento con lo que tiene. Siempre lo que tiene, él está feliz, está contento y siempre agradece a Dios por todo lo que tiene. Y cuando tiene un poquito de más, incluso hasta lo comparte con su prójimo. Es una persona bien generosa. Hermanos, ese es un cristiano. Ese es un cristiano en toda la extensión de la palabra y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el cristiano que cuando su nombre sea llamado en el día del juicio, será poseedor del perdón de todos sus pecados y además será fortalecido constantemente por el Espíritu Santo para obedecer y finalmente en los registros celestiales se le pondrá sus pecados perdonados y finalmente, perdón, eso se le ha puesto que han sido perdonados, pero finalmente esos pecados serán borrados. Eso es lo que Dios nos permite ver a partir de 1844, que es lo que dice el conflicto de los siglos. La última obra de expiación de Cristo en nuestro favor y finalmente la ley de Dios, que es un trasunto de su carácter. No sé, hermanos, si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o comentario. Sí, hermano. Sí, Analizando también el 10.º mandamiento donde dice no codiciarás la mujer, no codiciarás la casa, el buey, ni todo eso. Eso encierra también mucho de los otros mandamientos, porque si una persona codicia, puede llegar a robar, que es otro mandamiento. Si una persona codicia a la mujer de su prójimo, puede llegar hasta a asesinar al esposo de ella para quedarse con la mujer. Entonces encierra mucho también a los otros mandamientos en ese 10.º mandamiento. sí, de hecho en el libro de Patriarcas y Profetas dice que aquí Dios va directamente a la raíz de donde nace el acto pecaminoso. Exactamente, así como usted nos las ha descrito, así es, de la falta de contentamiento, de la falta de gratitud a Dios por lo que tenemos,
es de donde viene todas las demás transgresión de la ley de Dios, como usted bien lo ha visto. Dice la Biblia en, si no me recuerdo, Proverbios, sí, Proverbios, goza de la vida con la mujer que amas. No, Eclesiastés. Ajá, goza de la vida. Si tú te enfocas en eso, entonces tú estás contento y tú estás agradecido. Goza. Y si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues entonces volteas hacia otros lados y finalmente caes en el adulterio, en el que Jesús dice, si miras para codiciarlo. Ajá, y donde hablamos acerca de todo lo demás. Exactamente, hermana. Muchas gracias por este comentario. Igualmente, si no estamos contentos con lo que tenemos ahora, entonces comienzan las codicias necias. Y entonces eso es llevarnos hacia la tentación del hurto. Gracias, hermana. Gracias por este comentario. ¿Alguien más le gustaría comentar algo en esta noche, hermanos? David, en este mandamiento, el 10º, también entra lo que es la envidia. Sí, hermana, estaría en el 17. Ahí estaría la envidia, hermana. Muy ligado a la codicia, es por qué yo no tengo eso, y demás. Sí, ahí entra, hermana. Correcto. Y desafortunadamente la envidia cómo daña, ¿verdad? Es O correcto. sea, irradia una energía negativa hacia las otras personas y esa persona no es feliz. O sea, una persona envidiosa pues no es feliz, pero tampoco deja ser feliz a las otras personas porque se siente la vibra. Sí, es correcto, hermana. Recordemos que esas fueron de las primeras vivencias que tuvo el enemigo de nuestras almas en el cielo. Porque esta gloria y esta honra le pertenecen al Hijo. Ajá. Cuando lo declara su Hijo, nos lo narran patriarcas y profetas, y toda esa experiencia que comienza a vivir Lucifer allá en los cielos tiene que ver con eso, con lo que usted está diciendo, la envidia. Ajá. ¿Por qué él sí y yo no? Y entonces comienza toda la rebelión. Y está muy ligado a este 10º mandamiento y por eso Patriarcas y Profetas dice claramente, va a la raíz de donde nace el acto pecaminoso. Después de eso, ¿qué viene? Dice nuestro Señor Jesús que el diablo es homicida desde el principio. Es decir, se fue hasta el siguiente mandamiento de la ley de Dios, que en este caso es, no matarás. Así ocurrió. Ujú. Entonces, efectivamente, hermana, la envidia está ligada aquí. Nuevamente, ¿qué tiene que ver? Falta de gratitud a Dios. Falta de contentamiento con lo que Dios nos provee y nos da. Ujú. Sí, gracias, David. Gracias siempre a Dios, hermana. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario? Me gustó la forma en que se analizaron los 10 mandamientos, porque realmente uno nada más lee los mandamientos y cree que ya lo sabe, pero este análisis es mucho más profundo para que se puedan aplicar en nuestra vida. Qué importante es analizar cada uno de ellos. Amén, 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 hermana Rosy. Efectivamente es así y sobre todo porque está sumamente entrelazado con lo que estamos viendo aquí. Aquí está la ley y el evangelio, hermanos, que es lo que hemos estado haciendo ahorita. O sea, ver la ley de Dios entremezclada con el evangelio, porque el templo de Dios es abierto en 1844 y se nos dice claramente aquí. Ajá. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones, para la purificación del santuario.
por la consiguiente proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, y vean qué hermoso, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Hermanos, esto es el Evangelio. Cristo entra a terminar la obra final de la expiación. La obra que él comenzó, finalmente la termina o comienza a terminarla, comienza la última fase en 1844, hermanos. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y en esto dice: los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo. Los que se dieron cuenta del Evangelio de Cristo, él ha entrado a hacer su última obra, dice, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesión ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores, el Evangelio. El arca terrenal estaba en el tabernáculo, contenía las dos tablas de piedra en que estaban inscritas los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran una copia. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca hasta la fuerza de las palabras del Salvador: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Y como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, y en lo que nos hemos enfocado en esta noche, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni un tilde han sido cambiados, dice el salmista. Hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos. Salmo 119, 89 y 111, 7 y 8. Y todo esto está en el conflicto de los siglos, página 486. Entonces, apreciados hermanos, la invitación de esta primera presentación con respecto a los eventos finales nos invita a esto: a mirar la ley y el evangelio juntos, y a ver que en esta obediencia y en este borramiento de los pecados, Cristo se propone reproducir su carácter en nosotros cada vez que tú y yo obedecemos cada uno de los mandamientos. Que se nos digan de ti y de mí todos esos hermosos rasgos de carácter que hemos analizado hoy, porque así estaremos listos para el momento en que nuestro nombre sea llamado en el gran juicio investigador. No sé si alguien, hermanos, tenga alguna pregunta o comentario.
Bueno, entonces para terminar, vamos a entonar el himno al andar con Jesús. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Vamos a orar para terminar. En esta noche, bendito Dios y Padre Celestial, ante el trono de tu gracia nos inclinamos, nos arrodillamos y te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de estudiar tu palabra. Que el primero de los eventos finales que hemos recordado en esta noche, Señor, es que tu palabra se cumplió. El fin de las 2300 tardes y mañanas se cumplió, tal cual lo manifestaste, Señor. Comenzó la purificación del santuario, que es parte del Evangelio, Señor, parte del nuevo pacto, que tú borrarías nuestros pecados y no te acordarías más de nuestras maldades y de nuestras iniquidades, Señor. Que Cristo Jesús es nuestro intercesor y que derramó su sangre preciosa en nuestro favor, y que además pudo contemplar, Señor, tu ley unida a ese precioso Evangelio, y que finalmente es una copia de tu carácter que tú quieres reproducir en nosotros, Señor. Sin duda ninguno de nosotros podemos decir que poseemos, Señor, impartido en nuestra vida cada uno de esos rasgos de carácter, que somos deficientes, Señor, y que hemos sido laodicenses, ni fríos ni calientes, Señor. Somos tibios y tú nos demandas arrepentimiento. Pero al mismo tiempo de demandarnos arrepentimiento, también nos muestras los preciosos rasgos de tus virtudes, de tu carácter, Señor,
por medio del cual nos podemos parecer y ser hechos semejantes a Cristo Jesús. Y de hecho tú lo has predestinado así desde antes de la fundación del mundo, que fuésemos hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque de Jesús sí se pueden decir todos esos preciosos rasgos de carácter. Pero estamos predestinados, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que cree en ti, Señor, posea todos esos preciosos rasgos de carácter, Señor. Nuestra indiferencia confesamos delante de ti, y te suplicamos ser lavados en la preciosa sangre de Cristo Jesús, y que se diga de nosotros todas esas listas de rasgos hermosos de carácter que tú puedes formar en nosotros, Señor. Porque ese es el hijo tuyo y la hija tuya que atravesarán triunfantes por todos los eventos finales que se desatarán sobre la historia de esta tierra, Señor. Pedimos ser redargüidos, ser llamados al arrepentimiento. Suplicamos por ello porque dice tu palabra que el arrepentimiento es un don de Dios, Señor. Tú exaltaste a tu Hijo a tu diestra para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y también dice que es por fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Queremos pedirte que así lo derrames en nuestras vidas y que salgan de nosotros, Señor, confesiones de fe, confesiones de pecados, confesiones de Cristo como nuestro Salvador y súplicas por el perdón de los pecados y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad de andar conforme a todos tus mandamientos y recibir todos tus preciosos rasgos de carácter, Señor. Sosténnos, Señor, ayúdanos, lo necesitamos en este gran día de la expiación final, mientras la última trompeta está sonando, Señor, mientras se está llevando a cabo la obra de la purificación del santuario y el triple mensaje angélico es predicado, Señor, y proclamado, que se haga tu obra en nosotros, Señor. Y confiamos que tú has dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. A ti nos encomendamos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.